El hombre creyó que su esposa había estado muerta durante 5 largos años, hasta que su hermana apareció al volante de un Mercedes de lujo, bajó la ventana y pronunció 3 palabras que harían pedazos toda su realidad. Sube. Ahora. Las manos de Leo temblaban mientras observaba a la mujer con la que apenas había cruzado palabra desde el funeral. Aquella que lo culpó de todo, sentada ahora tras el volante con lágrimas surcando su rostro y un sobre en el asiento del acompañante que llevaba la inconfundible caligrafía de su esposa desaparecida. Durante 5 años, Leo había visitado aquella tumba cada domingo, dejado lirios frescos, susurrado disculpas al viento. Y ahora, la hermana de Elena le decía que todo era una mentira. La lápida que había acariciado con dedos temblorosos, el funeral donde se derrumbó de dolor, todo se había erigido sobre una base de engaño que estaba a punto de desmoronarse. Su esposa, la mujer a la que amó desde la universidad, cuya sonrisa iluminaba cualquier habitación, a la que sostuvo cuando exhaló su último aliento en aquella cama de hospital tras el accidente. Estaba viva. Y su hermana, Claudia, sabía dónde. Leo se quedó paralizado en la acera frente a su modesto apartamento, las asas de las bolsas de la compra cortándole las palmas. El Mercedes ronroneaba junto a la acera, totalmente fuera de lugar en ese barrio deteriorado al que se había mudado después de perderlo todo. Claudia, la hermana menor de Elena, parecía distinta, gafas de diseñador, un corte de pelo carísimo, pendientes de perlas que probablemente valían más que su alquiler mensual. No lo entiendo, susurró Leo, su voz apenas audible sobre el rumor del tráfico. Claudia abrió la puerta del acompañante con una mano temblorosa. Lo entenderás. Pero no aquí. Por favor, Leo. Sé que tienes motivos para odiarme después de lo que dije en el funeral. Pero Elena, su voz se quebró, cargada de emoción. Elena te necesita. El mundo se ladeó. Necesita. No necesitaba. El nombre de su esposa pronunciado en presente, como si estuviera respirando, viviendo, existiendo en algún lugar en ese mismo instante. Las bolsas cayeron al suelo. Los huevos se rompieron, la yema extendiéndose como oro sobre el hormigón. Leo no lo notó. Sus piernas se movieron solas, llevándolo hasta el coche. Se deslizó en el asiento de cuero y la puerta se cerró con un clic sólido que pertenecía a otra vida. La vida de antes. ¿Está viva? La voz de Leo surgió rota, hecha añicos. Claudia, ¿mi esposa está viva? Ella no respondió. Solo condujo, con los nudillos blancos sobre el volante. Dejaron atrás la ciudad, dirigiéndose hacia la costa, hacia el dinero, hacia un mundo que Leo no pisaba desde hacía media década. El sobre reposaba entre ellos como una bomba a punto de estallar. Tras 20 minutos de silencio, Claudia habló. Me hizo prometer que no te lo diría. Que jamás te daría esperanzas. Pero ya no puedo más. No puedo ver lo que le está haciendo a ella, a ti, a todos. Había un cuerpo, argumentó Leo, desconcertado. Yo identifiqué su cuerpo. La enterré. Esa no era Elena. Las palabras flotaron en el aire, imposibles de asimilar. Claudia cogió el sobre y se lo entregó. Léelo. Lo escribió hace 3 meses. No debía dártelo a menos que ella muriera de verdad esta vez. Las manos de Leo temblaron al abrir el sobre. La letra de Elena, esos bucles familiares que solía observar cuando escribía la lista de la compra. La carta empezaba con 2 palabras que le hicieron derrumbarse por dentro, mi amor. A través de la tinta, la voz de Elena explicaba lo imposible. Las amenazas que comenzaron 6 meses antes del accidente, los peligros que descubrió en su trabajo como analista financiera para una gran corporación. El fraude que destapó, crímenes que llegaban hasta la cúpula directiva. Cuando intentó denunciarlo, las amenazas comenzaron, llamadas anónimas, fotos de Leo saliendo del trabajo, un mensaje claro. Si ella no desaparecía, Leo moriría. Así que Elena huyó. Simuló su propia muerte con ayuda de personas que Leo no podía ni imaginar, agentes federales, alguien del programa de protección de testigos. Dejó que Leo sufriera, que luchara solo,
porque creyó que era la única forma de mantenerlo a salvo. Lo observó desde la distancia mientras vendía su casa, mientras se mudaba a un apartamento diminuto, mientras visitaba su tumba cada domingo con el corazón destrozado. ¿Por qué ahora? Preguntó Leo, alzando la vista. ¿Por qué después de 5 años? El rostro de Claudia se descompuso. Porque está enferma, Leo. Muy enferma. Cáncer de páncreas en fase 4. Le quedan tal vez 3 meses, y te reclama cada día. Me hizo prometer que no te lo diría mientras estuviera viva. Que te dejara seguir adelante. Pero no puedo. No dejaré que muera sin verte otra vez. El mundo dejó de girar. 5 años de duelo, inútiles. Elena estaba viva. Elena se estaba muriendo. Y él había perdido 5 años con ella. Claudia torció hacia un camino privado bordeado de palmeras. Al final había una enorme finca frente al mar, de cristal y piedra blanca. Un lugar de ensueño. Ha estado aquí todo este tiempo, dijo Claudia. A 2 horas de nuestro antiguo apartamento. Lo suficientemente cerca para saber que estabas bien. Lo suficientemente lejos para que no la encontraras por accidente. A través de las ventanas, Leo distinguió a alguien en silla de ruedas en la terraza, mirando al océano. Aunque la distancia era grande, aunque habían pasado 5 años, Leo conocía esa silueta. La conocía como a su propio latido. No sabe que te traigo, confesó Claudia en un susurro. Se enfadará conmigo, pero se le está acabando el tiempo para estar enfadada. La mano de Leo tembló sobre la manija de la puerta. No podía moverse. 5 años pensando que Elena había desaparecido para siempre. 5 años de culpa, de preguntarse si había sido un mal esposo, si podría haberla salvado. ¿Alguna vez me quiso? Su voz se quebró, o todo nuestro matrimonio fue. No, lo interrumpió Claudia, con brusquedad. No cuestiones lo que tuvieron. Hizo lo que hizo porque te amaba demasiado. Eligió tu vida por encima de tenerte a su lado. Cada día, durante 5 años, eligió tu seguridad por encima de su felicidad. Eso es amor, Leo. Retorcido y doloroso, pero es amor. Leo salió del coche. Caminó hacia la casa como si se moviera a través del agua. La puerta principal estaba abierta. Dentro, todo era caro y frío, nada que ver con el cálido y desordenado apartamento que compartieron. Avanzó hacia la terraza, hacia el océano, hacia su esposa, hacia el fantasma que había estado llorando. Elena debió oír sus pasos. La silla de ruedas giró lentamente. Y allí estaba. Más delgada, pálida, con su hermoso cabello oscuro ahora corto y entrecano. Pero sus ojos, esos ojos eran los mismos. Grandes y marrones, y ahora se llenaban de lágrimas. Leo, su voz fue apenas un susurro ronco. No. Claudia, ¿qué has hecho? ¿Prometiste? Te estás muriendo, Elena, dijo Claudia desde atrás. Y no dejaré que muera sola. El rostro de Elena se contrajo. No deberías estar aquí. Tienes que irte. Has seguido adelante. Tienes una vida. ¿Seguir adelante? La voz de Leo fue cortante. ¿Crees que seguí adelante? Trabajé en 2 empleos para pagar un estudio en un barrio donde se oyen disparos por la noche. No he salido con nadie. No he mirado a nadie. Visito tu tumba cada domingo y le cuento a tu lápida cómo me ha ido la semana. Eso no es seguir adelante, Elena. Eso es sobrevivir. Lágrimas rodaron por las mejillas de Elena. Lo siento tanto. Pero tenías que hacerlo. Tenías que encontrar la felicidad. Por eso me alejé. Pues no lo hice, Leo dio un paso al frente. Solo aprendí a respirar a pesar de echarte de menos. Y ahora me dices que has estado aquí todo el tiempo, que te estás muriendo, que tengo que perderte 2 veces. Quería llamarte cada día, confesó Elena, su voz quebrada. Cada maldito día, marcaba tu número y solo escuchaba el tono,
porque sabía que si oía tu voz, me derrumbaría. No podía ser la razón por la que morías. Esa no era tu decisión, estalló Leo, con años de dolor y rabia acumulados. No eras tú quien debía decidir qué podía yo soportar. Elena retrocedió en la silla como si la hubiera golpeado. Leo vio lo frágil que era ahora, como la enfermedad la había consumido. La ira se esfumó, reemplazada por algo más complejo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, suavemente. Los médicos dicen que 3 meses. Quizá menos. 3 meses. 90 días. Después de 5 años de nada, Leo tendría 90 días. La injusticia era un puñal en el pecho. Cruzó la distancia restante y se arrodilló frente a la silla de ruedas. Las manos de Elena temblaban en su regazo. Leo extendió las suyas y las cubrió. El contacto fue un choque de electricidad, familiar y extraño a la vez. Te odio, susurró Leo, las palabras suaves pero honestas. Te odio por lo que hiciste, por abandonarme, por hacerme creer que estabas muerta, por decidir por mí. Por robarnos 5 años que podríamos haber tenido juntos. Lo sé, sollozó Elena, todo su cuerpo temblaba. Lo siento. Lo siento tanto. Pero yo nunca dejé de quererte, la voz de Leo se quebró, y las lágrimas brotaron por fin. Ni un solo día. Ni un solo momento. Y si solo tenemos 3 meses, no voy a desperdiciar otro segundo lejos de ti. No puedes, protestó Elena, con pánico. Me estoy muriendo. No puedes volver a pasar por esto. No puedes verme morir. Perdí tú una vez sin elección, dijo Leo, levantándose, con una determinación nueva en la voz. No voy a perderte otra vez sin luchar por cada segundo que nos queda. No me voy. Me quedo. Y ya no eres tú quien decide eso por mí. Detrás de ellos, Claudia se retiró en silencio a la casa, dejándolos solos con el océano, el sol poniente y el imposible, devastador regalo de un tiempo prestado. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Leo solo descubriría cuando empezara a revisar los informes médicos de Elena y a hacer preguntas que los doctores no sabían responder, era que la enfermedad de Elena no era exactamente lo que parecía. Que esos 3 meses quizá no eran la verdad completa. Que alguien quería asegurarse de que el testimonio de Elena siguiera enterrado para siempre, y que las preguntas de Leo estaban a punto de poner sus vidas en peligro una vez más. Leo se mudó a la casa de la playa al día siguiente. Renunció a sus trabajos, rompió su contrato de alquiler. Nada importaba excepto estar con ella. La primera semana fue extraña, surrealista. Se movían como extraños que se conocían de memoria. Elena se cansaba fácilmente, pasaba las tardes durmiendo en la cama de hospital que ahora dominaba la habitación principal. Leo cocinaba comidas que ella apenas podía comer, le leía en voz alta, la ayudaba a moverse. Pero empezó a notar cosas que no cuadraban. Elena no parecía alguien en la fase terminal. Tenía energía por las mañanas, su color era bueno. Los registros médicos mostraban diagnósticos, pero también recetas de medicamentos que no eran para el cáncer. Encontró intercambios de correos electrónicos entre Elena y alguien llamado Marcos, el mismo apellido que la mujer que murió en su lugar. Los mensajes hablaban de mantener las apariencias y proteger el activo. Y luego encontró el archivo, escondido en el cajón bloqueado del escritorio de Elena. Lo abrió con un clip. Dentro había fotos de hombres con traje, documentos legales tachados con rotulador negro, una memoria USB. La conectó al ordenador. Registros financieros llenaron la pantalla. Cuentas en paraísos fiscales, nombres de ejecutivos que supuestamente estaban en prisión, pero transacciones fechadas en los últimos 6 meses. La empresa que Elena ayudó a desmantelar no se había hundido. Alguien la había reconstruido. Y Elena seguía reuniendo pruebas, seguía testificando, seguía en peligro. ¿Qué estás haciendo? La voz de Elena, cargada de pánico, llegó desde la puerta. Leo se giró. Ella estaba de pie, apoyada en el marco, pero sosteniéndose sobre sus propios pies. Algo que supuestamente no podía hacer.
No te estás muriendo, declaró Leo, su voz tranquila a pesar del caos en su mente. El rostro de Elena palideció. El cáncer era real, la diagnosis era real, pero entré en remisión hace 8 meses. No podía decírselo a nadie porque si dejaba de cooperar, si salía de mi escondite, vendrían por ti. El FBI dice que mi mejor protección era seguir muerta. ¿Así que has estado mintiendo a todos otra vez? La rabia de Leo ardía, viva. Me dejaste creer que te quedaban 3 meses de vida para que me quedara, para que te perdonara. Pensé que si creías que me moría, te quedarías, confesó Elena, las lágrimas fluyendo. Me darías tiempo a arreglar esto. El FBI está cerca, Leo. Tal vez 6 meses más y podemos terminar con esto. Podemos tener una vida real de nuevo. ¿6 meses? La risa de Leo fue áspera. La semana pasada eran 3. ¿Seguirás muriendo para siempre para evitar decirme la verdad? ¿Estaba intentando protegerte mintiéndote? Gritó Elena. Decides sobre mi vida sin preguntarme. Hace 5 años decidiste que no podría soportar el peligro. Ahora decides que no podría soportar la verdad. ¿Cuándo puedo yo decidir que puedo soportar, Elena? ¿Cuándo voy a ser un compañero de igual a igual en mi propia vida? Ella enjugó sus lágrimas. Te lo probaré. Mañana tengo una reunión con mi contacto del FBI. Puedes venir. Puedes oírlo todo. No más secretos. Te lo juro. Está bien, aceptó Leo. Mañana. Pero si me mientes una vez más, si escondes una sola verdad más, me iré de verdad esta vez. Y no serás tú quien tome esa decisión por mí. La tomaré yo. Aquella noche, Leo la oyó hablar por teléfono a las 3 de la mañana. Sé que es arriesgado, decía Elena, con voz urgente. Pero encontró los archivos. ¿Sabe lo de Víctor? Ya no tengo opción. Tengo que involucrarlo o lo perderé para siempre. No, no irá a la policía. Me quiere. Lo entenderá cuando sepa toda la verdad. Está bien, mañana al mediodía. Y Marcos, asegúrate de que no se entere de que Leo está aquí. Si Víctor sabe que Leo está conmigo, que ya no estoy sola, adelantará sus planes. Vendrá por nosotros antes de que estemos listos. La sangre de Leo se heló. Víctor tenía un plan. Y Elena lo había traído aquí sabiendo que había peligro. Sabiendo que con su sola presencia, lo ponía en el punto de mira. A la mañana siguiente, condujeron hasta la ciudad en silencio. La oficina del FBI era un laberinto de seguridad. Finalmente, entraron en una sala de reuniones donde un hombre los esperaba. Leo, dijo el hombre, estrechándole la mano. Soy el agente Marcos. Es un gusto conocerte al fin. El hermano de María, dijo Leo, estudiando su rostro. La expresión de Marcos se nubló de tristeza. Sí. Mi hermana hizo su elección. He pasado 5 años asegurándome de que no fuera en vano. Le explicó todo. La empresa, el fraude, el blanqueo de dinero para sindicatos criminales internacionales, la corrupción. Las amenazas, la muerte simulada. La investigación en curso sobre la organización de Víctor, que se había reconstruido. El peligro que corrían todos si Víctor descubría que Elena estaba viva. Era abrumador. Pero era la verdad. Leo lo sintió. Y entonces, Marcos soltó la bomba. Estamos listos para actuar. Tenemos pruebas suficientes para derrumbar toda la operación de Víctor. Pero necesitamos un cebo. Alguien a quien quiera tanto que se exponga para atraparlo. Miró directamente a Leo. Necesitamos que le des a entender que Elena está viva. Y necesitamos que seas tú quien lo haga. ¿Quieren que me ponga una diana en la espalda? Preguntó Leo. Queremos terminar con esto, dijo Marcos con serenidad. Para que tú y Elena puedan tener la vida que se merecen. Pero sí, hay riesgo.
Riesgo significativo. Por eso la elección es solo tuya. Elena negaba con la cabeza, suplicando en silencio. El mismo patrón de siempre. Ella intentando protegerlo, cortándolo fuera de su propia vida. Cuéntame el plan, dijo Leo, con voz firme. Leo, no. Suplicó Elena. Cuéntame el plan, repitió él, con más fuerza. Marcos se lo explicó. Sería peligroso. Leo tendría que acercarse a Víctor, hacerse pasar por un hombre resentido, dispuesto a traicionar a Elena a cambio de dinero o venganza. Llevaría un micrófono. Se encontraría con Víctor en un lugar público. Y cuando Víctor se delatara, el FBI intervendría. Lo haré, declaró Leo. No tienes que demostrar nada, rogó Elena, agarrando su mano. Solo mantente a salvo. Por favor. No lo hago por ti, dijo Leo, mirándola. Lo hago por mí. Porque estoy harto de ser la persona a la que le pasan cosas. Estoy harto de que me protejan, me oculten cosas y me mientan por mi propio bien. Quiero ser la persona que termine esta pesadilla. Lo que Leo no sabía, lo que Marcos tampoco conocía aún, era que Víctor tenía infiltrados en el FBI. Que el plan ya estaba comprometido antes de que Leo saliera de aquella sala. El micrófono le picaba bajo la camisa. Estaba sentado en el restaurante, esperando. Víctor llegó puntual, elegante, peligroso. Ordenó un whisky como si fueran viejos amigos. Quiero que esto termine, empezó Leo, siguiendo el guión. Elena está enferma. De verdad esta vez. Y antes de que se vaya, necesito respuestas. Sobre tu hermana, María. Sobre la verdad que Elena se niega a contarme. Mi hermana murió por la imprudencia de tu esposa, dijo Víctor, con una calma gélida. Pero dime, ¿por qué confiar en el enemigo? Porque Elena miente, respondió Leo, y esa parte era dolorosamente cierta. No sé qué es real ya. ¿Te gustaría saber qué es real? Víctor deslizó su teléfono por la mesa. En la pantalla había un vídeo. Imágenes de seguridad de hace 5 años. Un garaje. Elena y una mujer, María, discutiendo. Se veía la angustia en sus rostros. De pronto, Elena empujaba a María con ambas manos. María tropezaba, sus tacones se enganchaban en el hormigón. Cayó hacia atrás, su cabeza golpeó el suelo con fuerza. Yació inmóvil, claramente herida. Y Elena, se quedó allí. Conté 3 segundos. Luego, giró y salió corriendo. Abandonó a María sangrando en el suelo. La caída no la mató de inmediato, explicó Víctor, su voz tensa. Pero la lesión en la cabeza le impidió pensar con claridad, moverse bien. Cuando el coche se incendió 20 minutos después, un incendio que Elena había preparado como parte de su farsa, María no pudo escapar. Estuvo atrapada, consciente. La autopsia mostró que murió por inhalación de humo. Se asfixió lentamente, sin poder salir, mientras tu esposa ya estaba a kilómetros de distancia, pensando que estaba a salvo. Leo sintió que el estómago se le revolvía. Ella dijo que María se ofreció a ayudarla. Que conocía los riesgos. María sí se ofreció, admitió Víctor. Era una buena persona. Pero no se ofreció a ser agredida y abandonada. No se ofreció a morir sola y aterrorizada. Y Elena nunca te contó esa parte, ¿verdad? Que mató a mi hermana con su violencia y su cobardía. Que no es una víctima ni una heroína. Es una asesina que se ha escondido tras una mentira durante 5 años. El micrófono ardía en su piel. Esto no iba según lo planeado. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Leo, con la voz quebrada. Quiero justicia. La de verdad, Víctor se inclinó hacia adelante. Elena destruyó a mi familia. Quiero que enfrente consecuencias reales. Y quiero que me ayudes a encontrarla. Dime dónde está y te prometo que estarás a salvo. Podrás alejarte de todo esto.
Necesito tiempo para pensar, dijo Leo. Por supuesto, Víctor se levantó, arreglándose la corbata. Pero el tiempo es algo de lo que Elena no tiene mucho. Decide rápido. Se fue. Sin amenazas, sin violencia. Solo la verdad envenenada y la duda, extendiéndose por la mente de Leo. Marcos apareció a su lado, preocupado. El micrófono no había funcionado bien, hubo interferencias. Leo le entregó el teléfono de Víctor. Al ver el vídeo, el rostro de Marcos palideció. Tenemos que llevarte a la casa segura. Ahora. Al llegar, Elena corrió hacia él, frenética. ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? ¿Empujaste a María? Preguntó Leo, con voz plana. Elena se quedó helada. El color abandonó su rostro. Fue un accidente, susurró, al fin. Discutíamos sobre el plan. Ella quería echarse atrás. Intenté convencerla, y la empujé del hombro. No fue fuerte, lo juro. Pero llevaba tacones, perdió el equilibrio y cayó. Entré en pánico. Sabía que si nos encontraban juntas, si la policía se involucraba, todo el plan se vendría abajo. Así que huí. Murió porque huiste. Lo sé. Gritó Elena, sollozando. ¿Crees que no lo sé? He vivido con esa culpa cada día durante 5 años. La maté. No a propósito, pero la maté. Y luego me escondí tras su sacrificio. Dejé que todos creyeran que murió para salvarme, cuando la verdad es que la maté y huí como una cobarde. Leo retrocedió. Dejaste que pensara que eras una heroína. Porque soy una cobarde. Gritó ella. Porque no podía enfrentar lo que hice. Porque si admitía la verdad, lo perdería todo. Así que mentí. Construí mi nueva vida entera sobre una mentira. Marcos se interpuso. Tenemos que concentrarnos. Víctor dejó su telón a propósito. Nos está enviando un mensaje. Sabe que puede destruirte, Elena, cuando quiera. Que lo haga, dijo ella, con amargura. Me merezco lo que sea. Me merezco la cárcel. No, la voz de Leo fue tranquila, pero firme. Él no va a ganar. No después de todo. Miró a Elena. Tiene razón en que eres una cobarde. Y en que te has escondido tras mentiras. Pero también es un criminal que ha hecho daño a Dios sabe cuánta gente. Y no voy a permitir que salga impune solo porque tú tomaste decisiones terribles. Se volvió hacia Marcos. Víctor me dio su teléfono voluntariamente. Todo lo que hay ahí es prueba admisible, ¿verdad? Sí, asintió Marcos, comprendiendo. Podemos usarlo. Podemos construir el caso. Detenerlo a él y a toda su organización. Leo miró de nuevo a Elena. Y tú vas a entregarte. Vas a contar la verdad sobre lo que le pasó a María. Toda la verdad. No más mentiras. No más escondites. Iré a la cárcel, susurró Elena, su cuerpo entero temblaba. Quizá, dijo Leo, con la voz cargada de emoción. Probablemente. Pero al menos por fin serás libre. Libre de las mentiras. Libre de la culpa. ¿Y nosotros? Preguntó Elena, desesperada. ¿Qué pasa con nosotros? Leo observó a la mujer que amaba, la que había mentido, huido y roto su corazón 1000 veces. No lo sé, confesó, con honestidad. Te quiero. Creo que siempre te querré. Pero no puedo estar con alguien en quien no confío, y ya no confío en ti. Has demostrado una y otra vez que elegirás la mentira fácil antes que la verdad dura. Si quieres una oportunidad conmigo, una de verdad, tienes que demostrar que puedes decir la verdad, aunque te cueste todo. 3 meses después, Leo estaba sentado en la galería de un tribunal, viendo a Elena testificar. La vio contar la verdad completa por primera vez. La discusión, el empujón, la huida.
La vio asumir toda la responsabilidad. Víctor estaba en el banquillo de los acusados, su imperio desmoronándose ante las pruebas de su propio teléfono. Recibió 25 años de prisión. A Elena la condenaron a 3 años de libertad condicional y 500 horas de servicio comunitario. Una sentencia leve, teniendo en cuenta su cooperación previa con el FBI. Después del juicio, se encontraron en una pequeña cafetería. Gracias por estar ahí, dijo Elena, con voz queda. No tenías por qué. Dije que lo estaría. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? Leo lo pensó con cuidado. Había pasado los últimos meses reconstruyendo su vida. Un mejor trabajo, terapia, amigos nuevos. Había aprendido a sostenerse por sí solo. No lo sé, respondió, con sinceridad. No estoy listo para intentarlo otra vez. Todavía no. Tal vez nunca. Los cimientos de la confianza están hechos añicos. Reconstruirlos llevaría años, y ni siquiera estoy seguro de que sea posible. ¿Puedo llamarte? Preguntó Elena, con un hilo de esperanza. A veces. Solo para hablar. Para que veas que intento ser distinta. A veces, aceptó Leo, con cautela. Pero Elena, no más mentiras. Ni siquiera las pequeñas. Si vamos a tener algo real otra vez, tiene que construirse sobre la verdad. Completa, incómoda, dolorosa. Lo entiendo. Hablaron durante 1 hora de cosas pequeñas y seguras. Cuando se despidieron, se abrazaron. Leo permitió que por un momento se hundiera en lo familiar. Luego, dio un paso atrás. Nos vemos, dijo. Nos vemos, repitió Elena, con una pequeña sonrisa entre lágrimas. Leo se alejó sin mirar atrás. No sabía si volverían a encontrarse. No sabía si el amor bastaría para superar todo lo vivido. Pero por primera vez en 5 años, sabía algo más importante, sabía quién era sin Elena. Sabía que podía sobrevivir a cualquier cosa. Y tal vez eso fuera suficiente. 6 meses después, el teléfono de Leo sonó un sábado por la mañana. El nombre de Elena en la pantalla. Contempló el dispositivo durante 3 tonos antes de responder. Hola, dijo, con cautela. Hola, respondió ella, y se notaba el nerviosismo en su voz. Estaba pensando. Hay un nuevo restaurante tailandés en el centro, el que abrieron en la antigua librería. Pensé que quizá, si estás libre, podríamos probarlo. Solo cenar. Sin presiones. Sin expectativas. Leo sonrió, a pesar de todo. Solo cenar. Solo cenar, prometió Elena. Y te contaré sobre mi semana. La verdad sobre mi semana. Incluyendo las partes difíciles, las veces que me tenté a mentir pero no lo hice. Leo miró por la ventana de su apartamento, el bonito, el que ahora podía pagar. El sol brillaba. La vida seguía, gloriosamente complicada y desordenada. Está bien, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. ¿Cuándo? Esta noche. A las 7. Allí estaré. Colgó y se quedó con la sensación un momento. No sabía qué pasaría esa noche. No sabía si podrían reconstruir lo perdido. Pero estaba dispuesto a averiguarlo. No porque necesitara a Elena, sino porque a veces el amor merecía una segunda oportunidad, siempre que esta vez se construyera sobre la verdad. Esa noche, Leo esperaba frente al restaurante a las 6:58, nervioso, esperanzado y aterrado por partes iguales. Elena llegó exactamente a las 7, con un vestido sencillo y un ramo de girasoles, sus flores favoritas. ¿Demasiado? Preguntó ella, al ver su expresión. No, admitió Leo, aceptándolas con una leve sonrisa. Son perfectas. Gracias. Entraron, pidieron comida, hablaron. Elena le contó sobre su semana, las partes buenas y las difíciles. La sesión de terapia donde finalmente había enfrentado su vergüenza más profunda.
La entrevista de trabajo para un puesto ayudando a otros denunciantes a navegar el sistema legal. El momento en que estuvo tentada a mentir para quedar mejor, pero eligió la verdad, aunque fuera embarazosa. Leo escuchó. De verdad. Y en algún momento entre los rollitos de primavera y el pad thai, sintió que algo se movía en su pecho. No era el perdón, todavía no. Pero era posibilidad. La diminuta semilla de la esperanza de que tal vez, solo tal vez, pudieran hacer crecer algo nuevo desde las cenizas de lo perdido. Gracias por darme esta oportunidad, dijo Elena mientras caminaban hacia sus coches, bajo la luz de las farolas. Gracias por ganártela, respondió Leo, con honestidad. Quedaron en verse de nuevo en 2 semanas. Pasos pequeños, construyendo lentamente. No era el final que Leo había imaginado cuando Elena desapareció. No era el reencuentro de cuento de hadas. Pero era honesto. Era real. Era suyo. Y tal vez, solo tal vez, eso fuera suficiente. Manejó de vuelta a casa con las ventanillas bajadas, el aire fresco de la noche en su rostro. Y por primera vez en más de lo que podía recordar, sintió algo parecido a la paz.